Muy bien, damas y caballeros. Hoy nos encontramos con un buen amigo, llamado Efren. Efren, preséntate por favor ante la audiencia. Claro que sí, soy el psicólogo Efrén Villalba Capistrán. Pues soy psicólogo con formación psicoanalítica y pues estoy aquí para resolver algunas dudas que tiene aquí mi amigo Daniel. Ok, fíjate bien, Efren, algo que he estado últimamente pensando más bien aquí en lo de la pandemia. Eh, ¿Qué es el talento? Todo el mundo tiene un talento que nació con él o lo está desarrollando, ¿verdad? Pero me gustaría tener como que un enfoque con respecto a la psicología, ¿verdad? Yo sé que tú ya estás estudiando con la psicología, entonces nos gustaría tu opinión sobre el talento. Y bueno, una de las preguntas que he tenido, ¿verdad? ¿A qué se le denomina talento? A ver, explícame, ¿qué se le denomina talento? Bueno, mira, para empezar, la palabra talento proviene de una unidad monetaria del mundo antiguo. Adquirió fama a partir de que es mencionada en la Biblia, en una parábola que menciona a Jesucristo. De esta interpretación de la parábola, tenemos que talento lo podemos tomar como una inteligencia o como una actitud. Inteligencia lo podríamos definir como la capacidad para entender y adaptarse al medio, para de alguna manera eh, eh, lo que decía desde la biología, adaptarse para poder sobrevivir. La inteligencia podríamos decir que es una capacidad de entender y adaptarse para poder ejercer de mejor manera las actividades de la vida cotidiana. Y la aptitud podríamos decir que es la capacidad para el desempeño, el ejercicio de la ocupación. Yo podría decir entonces que el talento, en definición, es la capacidad para entender los desafíos y adaptarse a ellos, logrando el mejor desempeño o ejercicio de la ocupación. Eso quiere decir que dependiendo la situación, es donde nosotros empezamos a desarrollar nuestro talento. Sí, claro. Por ejemplo, el talento, podríamos decir, de Messi, por ejemplo, él nació con un Ajá, talento, ¿no? Yo, bueno, te voy a hablar de Messi porque a mí me sí, gusta mucho el fútbol. Este, Podríamos decir, ¿no? Que Messi nació con un talento ya innato, que él no ha necesitado desarrollarlo. Sin embargo, yo podría decir, bueno, él ha entendido cómo ha evolucionado el fútbol, ha logrado adaptarse, y es por eso que podríamos decir que tiene un gran talento. Si yo, por ejemplo, me pongo a reflexionar acerca de la vida futbolística de Lionel Messi, ¿no? Cuando tenía 19, 20 años, era un jugador muy habilidoso, muy rápido y muy fuerte, que muy fácil podía llevarse a los adversarios. Hoy en día ha entendido que su velocidad ha disminuido y por lo tanto se ha adaptado, pero eso lo ha hecho un jugador más completo, desde mi punto de vista, claro, porque si hablamos del fútbol, muchos dirán, no, Cristiano Ronaldo es el de mayor talento en el fútbol. Bueno, para mí ser es Messi, reciente. Para mí es Cristiano Ronaldo. claro, ¿no? O sea, y hay un gran debate. Yo Ajá. ¿por qué digo que Lionel Messi? Porque para mí él ha logrado entender el fútbol ahora a su edad y se ha adaptado. Para mí él se ha convertido en un jugador más completo, a diferencia de Cristiano Ronaldo, que solamente es goleador. Lionel Messi ahora hace goles, asiste, crea. Antes no hacía goles de tiro libre, ahora ha desarrollado esa habilidad para poder Ah, anotar goles de tiro libre, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo podría decir, él tiene un gran talento. Por otra parte, o sea, yo diría, Cristiano Ronaldo tiene un gran talento, ¿por qué? Porque él a lo mejor no nació con las habilidades necesarias para poder ser el gran futbolista que hoy es. Sin embargo, entendió que tenía que esforzarse al doble o al triple que los demás para poder llegar a donde está el día de hoy. entonces, por ejemplo, a tu punto de vista, ¿qué talento tendría Cristiano Ronaldo? El de perseverar, el de El nunca de darse por perseverar. vencido. Claro, ¿Eso también es un talento, el perseverar? es que es parte de, para lograr un Ajá. talento. Ah, El ok. Claro, por ejemplo, yo, por ejemplo, igual me gustan mucho las matemáticas. La mayoría Ajá. de los niños en educación primaria, ya desde la primaria, presentan dificultad con las matemáticas. Eso quiere decir que los niños
no tienen talento para las matemáticas, pues no, o sea, claro que lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que no han entendido y por lo tanto no han logrado adaptarse a la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, en la secundaria que vienen un poquito las ecuaciones de primer grado y todo eso, muchos alumnos ya no logran comprender y entonces se bloquean y entonces a partir de ese momento, incluso desde la primera dicen, no me gustan las matemáticas y por lo tanto yo pienso que no tengo el talento para las matemáticas. Pero fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos adolescentes que tienen ese problema con las matemáticas y siempre la excusa es, no me va bien en las matemáticas porque no me gusta, ¿no? Y he entendido la razón por la cual no les gusta, y es porque se han frustrado en diversas ocasiones tratando de resolver lo que no han logrado entender. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Me voy a lo básico. Entonces, a ver, vamos a comenzar. ¿Sabes sumar? No, pues sí sé sumar. Ok, empezamos con sumas, fíjate. Cuando a veces puede sonar un tanto ridículo, con alumnos de secundaria se empieza nuevamente con la suma, con la resta. Pero cuando pasamos a la multiplicación y la división, nos damos cuenta que ahí hay algunos problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor las tablas de multiplicar, que nos las aprendimos de manera muy mecánica, se nos fueron olvidando con el paso de los años. Y entonces cuando llegamos a esa parte de la multiplicación, ya nos empezamos a bloquear. Ahora, si empezamos todavía a avanzar un poco más, nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que a pesar de que nos las explicaron en la primaria o en la secundaria, no las logramos entender. A lo mejor nuestro maestro no fue bueno, no le gustaban igual las matemáticas y por eso era la materia que nos explicaba, pues así como que, pues le voy a explicar porque la tengo que explicar, pero realmente no me gusta. Y ahí el problema, ¿por qué? Porque entonces yo no entiendo, me frustro y digo, no sirvo para esto. ¿Qué es lo que he podido hacer a lo largo de este tiempo? Yo, por ejemplo, con alumnos de secundaria, te decía yo, les digo, vamos a empezar desde cero. Aunque ya sepa sumar, vamos a hacer sumas. Vamos a hacer restas, vamos a hacer multiplicaciones y divisiones. Y poco a poco, también, obviamente, aquí entra un poco la pedagogía del cómo, ¿no? Poder enseñar. Y por medio del juego, he logrado que algunos adolescentes jóvenes se den cuenta que las matemáticas realmente no son difíciles, que realmente tienen las aptitudes para poder resolver aquello que se les hacía un tanto complicado. ¿Y por qué te digo esto? Fue una experiencia mía. Yo cuando estaba en la prepa, me pasó que pues era yo así como que medio atrabancado, ¿no? Y me pasó que en la clase de cálculo diferencial, el maestro me sacó de la clase en una ocasión por estar con unos amigos en- dentro del salón, nos sacó de la clase. Resulta que uno de mis amigos era de los más inteligentes en el salón, el que siempre sacaba dieces, ¿no? Pero los otros tres eran de los que sacaban 8, 7, y pues yo sacaba 9 y 10 más o menos. Pero cuando nos sacó, ya no logré yo escuchar la clase. Yo siempre fui muy auditivo, no logré escuchar y no logré ver la explicación. Cuando nos dejó entrar, que fue a la tercera clase, yo ya no sabía qué es lo que tenía que hacer. Y por lo tanto, ese parcial me reprobó. Híjole. Entonces, a ver, vamos a decir. Ajá. Bueno, te termino de explicar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que yo dije, no, es que esto sí está muy difícil, o sea, yo no puedo con esto. Entonces le pedí ayuda a un amigo que era ingeniero químico, él sabía mucho de matemáticas, y le dije, oye, ¿me puedes ayudar con esto, porfa? Le digo, porque es que, me acuerdo que eran las derivadas y las integrales, no sabía yo cómo, no le encontraba yo ni pies ni cabeza. Y me dijo, sí, el sábado ve a mi casa y yo te explico. ¿Y qué crees? Que fue para mí así como que muy frustrante, al final de cuentas, darme cuenta que era muy fácil la realización de estas operaciones. Cuando me dijo, no, mira, la derivada nada más tienes que hacer ese proceso, me enseñó los pasos, dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí, eso es todo. Y le dije, yo muriéndome porque no sabía yo realmente cómo. Y de las integrales me explicó igual los pasos y le dije, oye, ¿es en serio que nada más me dijo, sí? Y le dije, bueno, quiere decir
Y yo no entendí la primera parte, no entendí lo básico y por lo tanto no pude resolver ya lo demás, ¿no? Entonces, desde ahí me quedó. Ahora, pues me queda la experiencia y me pasa lo mismo, ¿no? Cuando alguien no entiende de matemáticas, hago lo mismo, nos vamos al principio, desde donde no entiendes y logramos avanzar de la manera más adecuada. Igual en historia, que a veces la historia no nos gusta mucho porque, bueno, ya ahí me meto un poquito más a temas de psicología y no nos gusta la historia porque a lo mejor nuestra historia también, nuestra historia personal no está nada bien. Ah, ok. Pero entonces eso sería también, yo creo que en todos los, en todo el ámbito, ¿no? Podemos ahorita, estás hablando de matemáticas, puede ser en español, matemáticas, ciencias naturales, historia, educación física, ¿no? Yo, de ahí viene la siguiente duda que me ha surgido. Una, ¿nacemos con talento o creamos el talento? Bueno, pues muchos nacemos ya con los talentos. ¿Por qué? Bueno, no olvidemos la biología y la genética, ¿no? Si, por ejemplo, mi papá era muy bueno para las matemáticas, genéticamente tengo cargado el material, bueno, tengo el material genético para ser bueno para las matemáticas, pero eso no quiere decir que realmente pueda yo desarrollarlo. O sea, ya genéticamente estoy predispuesto a ser bueno en las matemáticas. Si mi papá fue futbolista, genéticamente estoy predispuesto a ser un buen futbolista. Claro, eso tiene mucho que ver, por ejemplo, qué es lo que mi papá, en mi caso, qué fue lo que hizo, porque esto sí es bien importante, antes de concebirme, ¿no? Si mi papá, por Ajá. ejemplo, se dedicó a hacer gimnasio 10 años antes de concebirme, obviamente que sus músculos se desarrollaron, se queda en sus genes y cuando yo nazco, pues estoy de alguna manera en mis genes predeterminados para tener un cuerpo musculoso. Ajá. Ah, vámonos. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, los que no, pues no nacen, bueno, más bien, se puede crear el talento? Es por ejemplo, ¿no? Claro, Tal vez mi papá, no, mi mamá, no hicieron ejercicio, ¿no? Pero al contrario mío, ¿no? Yo empecé a hacer ejercicio y me gustó. O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, podemos crear el talento. Yo también que se me vino a la mente una comparación muy grande. ¿Conoces a Arnold Schwarzenegger? El Terminator. sí, Ah, bueno, ves que tiene dos hijos. Uno está con su mamá y el otro está con su papá, ¿no? Entonces, el que está con su mamá, pues está gordito, ¿no? Está gordo. gordito. Entonces, el otro hijo que está con su papá, pues está, o sea, es igualito a este Arnold, ¿no? Está fuertísimo. Entonces, eso quiere decir que este muchacho, ¿no? O sea, depende de cada uno, es como habías dicho al principio de la actitud. ¿Actitud o Claro, aptitud? aptitud con Aptitud. P. Con B. Muy bien, entonces esa es la palabra más importante para que podamos desarrollar nuestro talento, podemos llevarlo así. Sí, bueno, es un tanto importante porque de ahí depende, ¿no? Yo decía, la aptitud la vamos a Ajá, definir como la capacidad para el desempeño ajá. o ejercicio de la ocupación, ¿no? Entonces, Ok. si no tenemos esa capacidad o ni siquiera tenemos la intención, que pues es muy importante, no vamos a lograr nada, So, por ¿no? ejemplo, Entonces, te dicen a ti, ¿no? Es, por ejemplo, Daniel, ¿no? ¿Sabes qué, Daniel? Eres buenas bailando. Ah, pues sí, gracias, qué chido, ¿no? Pero ya no quiero desarrollarlo, ¿no? O sea, como que me quedo estancado y me quiero, o claro, sea, ir en esa parte, ¿no? O sea, dependiendo cómo yo agarre en ese momento, oye, es bueno, sí, me gusta, me agrada, me encanta bailar, danzar. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro mi aptitud, es decir, quiero seguirlo profesionalizando, ¿no? O al menos hacerlo un hobby para que pues, al día de mañana yo me esté relajado, ¿no? claro, por eso te decía yo que nacemos con algunos talentos, pero es necesario desarrollarlos. Ya no porque nací con él, quiere decir que dentro de 20 años voy a ser muy bueno, ya nada más porque nací con el talento, no, tengo que desarrollarlo. Ah, perfecto. Y, Sí, ajá. y a lo que me preguntabas, o algunos se adquieren, bueno, otros son adquiridos mediante el aprendizaje. Ah, entonces podemos tener un talento. O Sí, sea, claro, por ejemplo, si yo digo, me gustaría ser como Cristiano Ronaldo, ¿no? Un decir, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que tengo que hacer? Pues practicar, como lo mencionaste hace rato, ¿no? De que Messi tiene talento, o sea, y no se le dificulta jugar fútbol, él tiene la habilidad, tiene la mentalidad, que entonces quiso Cristiano Ronaldo, entonces él trabajó el doble, ¿correcto? Claro. Para desarrollarlo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La actitud que le pongas a querer desarrollar algo. Si quieres ser mejor o tienes un talento, ¿verdad? Que lo deseas tanto, entonces no es nada más de quedarnos sentados, quedarnos ahí viendo televisión, sino agarrar y empezar a practicarlo y a desarrollarlo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo hasta hace, ¿qué serán? 5 o 7 años, pensaba que era muy malo para el dibujo, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Pues porque a lo mejor cuando era yo niño quería dibujar así como veía yo en algunos murales y yo quiero dibujar así. Pues claro que no iba a poder dibujar para empezar, porque mis habilidades mecánicas no eran tan buenas para poder llevar a cabo tales obras. Sin embargo, yo me quedé con esa idea de que soy muy malo para dibujar. Te digo, hace como 5 o 6 años tuve la oportunidad de estar en algunas clases de dibujo eh, y bueno, yo decía, bueno, voy a hacer lo mejor posible. Yo mismo me sorprendí de, de la capacidad que tenía yo para poder dibujar. Eso podemos decir que son los talentos ocultos, ¿correcto? Los Eso aprendidos, son como los que aprendidos. los aprendidos. Claro, yo podría decir que he aprendido. ¿Por qué? Porque igual, yo en mi concepción, yo dije, soy muy malo para dibujar, no tengo el talento para dibujar. ¿Qué es lo que hice? Aprender algunas técnicas de dibujo para poder llevar a cabo las obras que me estaban pidiendo en ese momento en la clase de dibujo. Oye, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, ahorita que estás mencionando eso, el yo no? O sea, yo no soy talentoso en esto. Es como que cerrarnos, es como cerrar una puerta o una ventana al aventarnos, ¿no? Creo yo que, por ejemplo, cuando nos empiezan a decir, ya sean nuestros papás o amigos, es que no eres bueno para esto. O sea, es que no eres bueno para que, mejor déjalo, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, no lo hagas. Pero el hecho de decir, bueno, lo voy a practicar, ¿no? Una vez me comentó un amigo, dice, la actividad que tú realices, hazla 1001 veces. Si las 1001 veces realmente pues no funciona, entonces déjalo, pero ya no está en ti el decir, bueno, ya lo realicé, ¿no? O sea, ya lo realicé, ya lo hice, entonces pues ya no se pudo, ¿no? Entonces ese talento creo yo que ya se queda ahí, ¿no? Pero ya no está en uno, ¿correcto? Y aún así, aunque lo intentes 1 y 1000 veces, si te das cuenta que no puedes, habría que pensar en otros factores. Por ejemplo, si a un niño de 3 años lo pones a tocar la guitarra, va a ser imposible que la toque, para empezar porque no tiene la motricidad fina, bien desarrollada para poder llevar a cabo el movimiento de los dedos, ¿no? Entonces, incluso para eso hay que tener muy en cuenta las edades y Y el los, tipo de desarrollo en este tipo de habilidades. y los Hace, factores, ¿verdad? Que estén alrededor, ¿no? Para poder claro, desarrollar el talento. hace algún tiempo escuché que no recuerdo muy bien, pero me parece que la edad perfecta para aprender a tocar la guitarra son los 6 7 años y para aprender a tocar el piano son entre los 10 y 12 años, o sea, no es lo mismo. Ajá. ¿Te acuerdas cuando aprendimos a tocar guitarra, Fred? ¿No? Ahora, Ahora, cuando aprendimos nosotros, por ejemplo, ¿cuántos años tenemos? Y aún así se nos dificultaba mucho. Sí, recuerdo muy bien la cejilla, la cejilla. Muchas veces pensamos que no teníamos la capacidad, sin embargo, Ajá, seguimos practicando, 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 hasta que en algún momento llegamos y dijimos, ya puedo. exacto. Ok, oye, y con respecto a esto, ¿cuántos talentos o qué tipo de talentos existen? Bueno, mira, entendido los talentos como inteligencias, yo te decía, Ajá, vamos a definir el talento como una inteligencia, una aptitud, eh, pues ya desde la teoría de las inteligencias múltiples, pues existe, por ejemplo, las inteligencias o los talentos lingüísticos, que son de aquellas personas que son muy buenas para establecer, eh, pues, el aprendizaje a través de la palabra oral y escrita, ¿no? Para expresarse. En este caso, por ejemplo, yo siempre he visto que tú eres muy bueno para hablar, para expresarte en frente del público, ¿no? Algunos no tenemos esa capacidad, pero también existe la lógico-matemática, bueno, ya ahí ajá, toda la parte
matemática, la lógica, todo lo que tenga que ver con la cuestión numérica y el manejo de operaciones o fórmulas preestablecidas. Entonces, todo se basa, perdón, entonces, todo se basa con las inteligencias, con las diferentes inteligencias que existen. Sí, claro. Y a lo mejor yo voy a mencionar aquí algunas y me van a faltar porque nunca voy a terminar de mencionarlas, ¿no? Aquí a lo mejor en lingüístico estoy englobando muchas, en lógico-matemáticas estoy englobando muchas. Ajá. En la siguiente, por ejemplo, espacial, la capacidad del sentido del espacio para procesar la información a través de dimensiones, de los colores, de las líneas, de las formas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si a los hombres nos preguntan, nos ponen así una tira con 10, 15 tipos de color rosa y nos preguntan cuántos colores diferentes hay, vamos a decir que 3 o 4, ¿no? Uno. Y Rosa. a una mujer le preguntas y va a decir, no, aquí hay 15, 16. Bueno, sí, tienes toda la razón. ¿Qué color es rosa? Y el otro, Rosa. rosa. Sí. El otro no es fuchsia. Ah, chihuahua. Me pasó hace 15, 20 días con mi esposa que me decía, oye, fíjate que me gustan estos colores, eran unas pinturas de uñas y estaban así como que juntitas como 6, 7. Y le digo, pues si todas son del mismo color, dice, no, no son del mismo color. Le digo, claro que sí, todos son del mismo color. Me dice, no, son diferentes todas, ¿no? Sí, nos suele pasar, nos suele pasar de que es qué color, ¿no? Pues es verde, ¿no? Y el otro, ¿no? Pues si este verde, pues también es verde, ¿no? Y el otro también es verde, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? Entonces, depende de la inteligencia que nosotros tengamos, ¿correcto? O sea, Sí, de la que más se nos facilite. Por ejemplo, a los que son claro, lógico-matemático, ¿no? O sea, el talento que tienen para las matemáticas, como los que van a las Olimpiadas de Matemáticas, otros los que son kinestésicos, ¿no? Los que son claro. lingüísticos. Entonces, la inteligencia que uno tiene, entonces de ahí podemos ver que sería una ramita para empezar a desarrollar el talento, ¿correcto? Claro, efectivamente así es. Ah, perfecto. Oye, mira, y por ejemplo, eh, ¿cómo nos damos cuenta de que tenemos nosotros talento? Porque es algo muy importante. No sé si te ha pasado o has escuchado que digan, es que yo no tengo talento, es que yo no sé para qué sirvo, o yo no sé qué, no tengo nada para desarrollar, no sé qué talento. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos talento? Has dicho que al principio de la entrevista, te habías dicho que dependiendo de las circunstancias, pero si no hay circunstancias, ¿cómo me doy cuenta que tengo talento? Pues a final de cuentas nos vamos a dar cuenta intentando, ¿no? Al intentar yo, por ejemplo, dibujar, cuando era yo niño me di cuenta que no era un talento nato que tenía yo, no era un talento de nacimiento. Sin embargo, te digo, ahora, a mis 27, 28 años, lo intenté y dije, bueno, creo que no, después de todo no soy tan malo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Intentarlo, ¿no? Ahora, también, desde muy pequeño, por ejemplo, te decía yo, desde muy pequeño me di cuenta de que no era bueno para el dibujo. Sin embargo, y lo intenté, digo, a final de cuentas, en la escuela a veces te obligan de alguna manera a dibujar, que porque la actividad es dibujar tal cosa. Y yo me he dado cuenta que era muy malo para eso. Lo intenté, ya me di cuenta que no era bueno. Ahora, qué es lo que tengo que hacer? Si quiero tener ese talento, lo tengo que desarrollar. Y entonces me tengo que poner una meta que es, bueno, empezar desde lo básico, el uso de líneas, el uso de sombras y todo eso, la parte básica para poder desarrollar ese talento. Ya me di cuenta que no lo tengo, pero lo quiero desarrollar. Y también, yo por ejemplo, desde mi persona, desde muy pequeño me di cuenta que era muy bueno para realizar actividades físicas, ¿no? Era Ah, rápido, era sí. ágil, Ok, pero ¿cómo intentar? entonces podemos decir lo que la formulita es intentarlo. Claro. Si nosotros, si no empezamos con esa parte, pues puede ser dar primer paso, podríamos decirlo, nunca vamos a descubrir si tenemos ese talento o no, Así es, y ¿verdad? fíjate que más que nada, bueno, antes de intentarlo es quitar el miedo, porque muchas veces el miedo es el que te impide llevar a cabo alguna actividad, porque hay veces que nos gusta, pero el miedo es el que nos impide intentarlo y darnos cuenta si somos buenos o no somos muy buenos para la actividad que queremos realizar
y a partir de ello decir, bueno, no soy tan bueno, pero me comprometo, soy bueno, entonces voy a desarrollarlo. Entonces, el primer paso es quitarte los miedos. Pero Claro. el miedo a qué, por ejemplo, sería el miedo al qué dirán. Digo, porque ahorita ves que las críticas son, pero, o sea, ya no son constructivas prácticamente, o sea, a veces algunas son, pero destructivas. ¿No sería el miedo al qué dirán? ¿Sería uno de los miedos? Pues fíjate que más que nada el miedo a, ¿O al a mi fracasar? propia, no, yo por ejemplo, mi papá es una persona muy rígida, muy dura. Mi miedo más que nada era a que no le pareciera a él, Ajá. a que dijera, pues esto no, eres muy malo, quítate de aquí. Ese era mi miedo, ¿no? Al intentar las cosas. Pero Ah, ajá. eso ya es a partir de las experiencias propias. A lo mejor en algo me equivoqué de tal manera que dije, ya nunca más lo voy a volver a hacer, y entonces a partir de ahí yo generé el miedo y ya no quiero intentar algo nuevo porque pienso que me puede salir de la misma manera en la que intenté alguna otra actividad. Ok, entonces dependiendo, ¿no? Por ejemplo, Claro, a unos es la familia, ¿no? El papá o la mamá, a algunos puede ser el hermano, a algunos puede ser la crítica de un buen amigo, de otro amigo, etcétera, ¿no? O sea, el miedo no siempre va a ser el mismo para todos, ¿verdad? claro, y fíjate que aquí mencionabas algo, los hermanos. Yo tengo un hermano que es muy bueno para el dibujo, ¿no? Así, es bien creativo, por cierto. Entonces, tengo un hermano que es muy bueno para el dibujo. Si yo me comparo con él en esa parte de la creatividad del dibujo, pues me voy a sentir nada, ¿no? Entonces, esa parte de las experiencias. Entonces, yo me doy cuenta que mi hermano es muy bueno, yo me doy cuenta que yo soy muy malo, pues entonces, pues, ¿qué hago, no? Al lado de él. No, tienes toda la razón. Entonces, primer paso, quitarse los miedos, ¿verdad? Ese es el primer paso. El miedo dependiendo de cada una de las personas, ¿no? O sea, dependiendo qué miedo tenga yo, qué miedo tengas tú, dependiendo del miedo que tengan las personas. El primer lugar es descubrir cuál sería mi miedo, ¿correcto? Ese sería Así como que el es, primer paso, descubrir cuál sería mi miedo, afrontarlo y después intentarlo, ¿correcto? intentarlo, Y ¿sí? después de intentarlo, sería prácticamente como que buscar las personas adecuadas para poder empezar a desarrollar ese talento, ¿correcto? Así es. No, está bien, son los primeros, son tres pasos muy sencillos, pero creo que a la vez un poco difíciles, ¿verdad? Porque el primero es identificar el miedo, superarlo, luego intentarlo y al final buscar a las personas para poder empezar a desarrollar el talento que traemos cada quien, dependiendo de la inteligencia que tengamos, ¿correcto? Sí, y ya desde el primer paso es algo bien complicado, ¿no? Identificar de dónde viene mi miedo. Tengo que conocerme, ¿no? Y es un proceso muy largo entender de dónde provienen mis miedos. Es un proceso largo, pero al final de cuentas necesario para poder continuar con este proceso del desarrollo. Oh, estaría interesantísimo, Fren, que nos hablaras después de cómo enfrentar nuestros miedos. Estaría padrísimo Claro que sí. ese pequeña entrevista. Pero bueno, oye, a todo esto, bueno, ya vimos qué se requiere para desarrollar el talento, ya lo vimos, ¿verdad? Intentarlo. Sería intentarlo totalmente, quitarse los miedos para poder empezar a desarrollar el tema. Ahora, Ujú. ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando no podemos desarrollar ese talento? Digo, porque sí, ¿verdad? Se escucha bonito, de que no, sí, lo voy a intentar, lo voy a desarrollar y tengo las mejores aptitudes y tengo los mejores maestros, ya me quité los miedos. Pero ¿qué pasa cuando no podemos desarrollar ese talento? O sea, ¿qué Bueno, pasa con mira, nosotros? lo primero que tendríamos que ver es que los grandes futbolistas, pintores, músicos, chefs, no sé, mencionar algunos ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Alguna vez fueron estudiantes. Algunos de ellos, incluso en su infancia, no tenían la capacidad para llevar a cabo grandes obras. Pero ¿qué es lo que pasó con ellos? Que perseveraron, que trabajaron en el día a día. Y eso es bien importante, el día a día. Te vuelvo a decir, en el fútbol, ¿qué es lo que pasa? En México hay grandes futbolistas. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no trabajan en el día a día. Ellos ya cuando llegan a jugar tercera división, no sé, algo así, ya piensan que llegaron a lo máximo, cuando en realidad es apenas el primer paso para poder seguir y continuar. Entonces, el día a día, hoy le preguntas a un niño de 6 7 años, ¿qué quieres ser? Te va a decir, quiero ser futbolista como Cristiano Ronaldo, como Messi. ¿Y qué estás haciendo para lograrlo?
no, pues nada, solamente quiero serlo, no. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los grandes personajes empezaron desde cero, que han perseverado, que han trabajado en el día a día, se han comprometido y han puesto en práctica las capacidades propias para alcanzar resultados superiores, ¿no? Lo que te decía yo, Cristiano, mi admiración por él porque él ha trabajado de manera maravillosa en la parte física y en la parte mental. Es por eso que para mí es el segundo más grande de toda la historia, ¿no? En primero para mí es Messi, pero tiene mi admiración por eso, por la gran capacidad de llevar a cabo esta obra, principalmente Ajá. mental. Y Entonces, bueno, también para ello es necesario tener la capacidad de decir, puedo hacerlo, primero tener la capacidad, es decir, puedo hacerlo, o tener la intención de conseguir la capacidad. Lo segundo es tener el compromiso, decir, quiero hacerlo, y finalmente llevarlo a la acción y continuar perseverando en ella, ¿no? Porque puede pasar que, te decía yo, muchos bolistas trabajan su infancia, su adolescencia, y cuando llega la juventud, que es cuando tienen que brillar, simplemente llega la apatía y ya no quieren hacer nada. no, esa palabra creo que nos pasa a todos, ¿no lo crees? La apatía es lo que creo que nos apaga, ¿no? El talento, ¿no? Que ya no disfrutamos pues, lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque digo, o sea, más que nada el talento que traemos todos nosotros es como que para tener esa parte un poco más de humanista, un poco estar un poco, creo yo, un poco más felices, ¿correcto? No, el decir, bueno, ya me estoy desarrollando en este hobby que tengo desde hace un decir 20 años, ¿no? En la nieve, quiero tocar guitarra, ¿no? Pues me desestreso, me empiezo a aliviar en muchas cosas, ¿no? O sea, empiezo a tener como una aptitud diferente para ver, yo creo que la vida, ¿no lo crees? Claro. Y bueno, fíjate, a lo que me preguntabas, ¿qué pasa psicológicamente cuando no podemos desarrollar nuestro talento? Y entonces, con lo que te he dicho, yo mi respuesta sería, siempre es posible desarrollar un talento, siempre y cuando tengamos la intención de hacerlo. Y después de que tenga yo la intención, me comprometa a hacerlo y finalmente comience por pequeños ejercicios y persevere. Aquí el ejemplo va a ser algo en común cuando empezamos a tocar la guitarra. ¿Qué es lo Ajá. que queríamos? Ya aprender los acordes y empezar a tocar y a cuando nos pusieron a hacer ejercicios con los dedos, ¿no? De que toca la cuerda así, poco a poco, una nada más, decías, no, yo quiero aprender a tocar, no hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Empezar por pequeñas cosas. Ahora entiendo que el empezar a arpegiar y a tocar la cuerda con cada uno de los dedos era para aflojar la mano. Si no aflojaba yo la mano, difícilmente después iba yo a poder hacer el cambio de posición para poder hacer los acordes, ¿no? Pero entonces, bueno, primero, tener la intención. Si es que no lo tengo, tener la intención, pero que quede claro, siempre es posible desarrollar nuestro talento. Primero, tener la intención, luego comprometerme a hacerlo y finalmente comenzar por pequeños ejercicios y perseverar hasta lograr lo que quiero. Hasta lograrlo, bueno, pues hasta lograrlo, ¿correcto? Hasta lograrlo. Entonces, Efraín, oye, ¿y cómo podemos quitar el pensamiento negativo? O sea, ¿cómo podemos quitar ese pensamiento, como lo mencionamos, ¿no? Hace ratito, o sea, los miedos, pero la parte negativa de nosotros como seres humanos, el bloqueo que a veces tenemos, el no puedo, no puedo, y no, ¿cómo podemos quitar esa barrera del no puedo? Bueno, mira, te decía yo, intentándolo, pero también como tal, los pensamientos negativos no giran en torno al talento como tal, sino a todo lo que conlleva un gran talento. Y me viene a la mente, por ejemplo, una frase muy famosa del universo de Spider-Man, la que dice el tío Ben a Peter Parker, ¿no? Cuando, pues de alguna manera, prácticamente le dice que es Spider-Man, ¿no? Le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y estas responsabilidades e incluso la privación de muchas actividades eh, para poder desarrollar el talento es lo que nos hace pensar que tal vez es mejor dejar de hacer las cosas que hasta ahora hemos logrado, ¿no?
Eso sí. Y ahí va el ejemplo, te decía yo, con los futbolistas, muchos deportistas se quedan a la mitad del camino porque no saben llevar el día a día. Del día a día. Claro, en todo, en todos los talentos, yo aquí me enfoco más al fútbol porque es a final de cuentas donde tengo mucha experiencia. Si no trabajamos el día a día, va a ser muy difícil que podamos realmente desarrollar. Yo te decía, desde, bueno, ya desde la niñez, hay días en los que simplemente yo no quería ir a entrenar y estaba yo esperando, yo por ejemplo llegaba de la escuela a la 1 de la tarde a mi casa, tu casa, Gracias. y, y yo lo que quería es que se viniera el agua antes de las 3 para que dijera mi mamá, no, pues ya está lloviendo, no vayas a entrenar, ¿no? ¿Por qué? Ajá. A pesar de que yo sabía que el entrenamiento era necesario, porque eso sí, obviamente ya cada entrenador tendrá sus reglas, pero con el entrenador que yo estaba nos decía, quien no viene a entrenar no puede jugar, ¿no? No solamente por la parte física, técnica y táctica, sino también por la parte disciplinaria. Por la parte de... Entonces, Ajá. claro, entonces ya desde niño yo decía, no quiero entrenar. ¿Qué pasó? Que cuando yo entré a la secundaria, desafortunadamente el primer año me tocó cursarlo en la tarde, todo un año sin ir a entrenar. Y aparentemente para mí fue algo maravilloso el poder ir nada más a los juegos los fines de semana, pues porque tenía yo la excusa de que tenía yo que ir a la escuela. Pero ¿qué es lo que pasó? Que durante ese año muchos de mis compañeros avanzaron físicamente, tácticamente, técnicamente, y yo me quedé estancado, ¿no? Cuando yo pues iba a jugar me daba cuenta para empezar, de la capacidad física, porque si no haces ejercicio constantemente, la capacidad física va disminuyendo, y ahí es cuando me di cuenta que era necesario el entrenar todos los días. Entonces, Posteriormente tuve la oportunidad de estar pues en fuerzas básicas, en equipos de tercera división, y me di cuenta que eh, la apatía es muy general, principalmente cuando se trata de hacer la parte física. Nos tocaba, por ejemplo, ir a correr al cerro de Macultepec y yo, ya ahí yo trataba de reponer todo lo que no hice en un año, pero pues obviamente que ya no se repone, simplemente alcanzas un nivel. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo me iba por delante, siempre por delante, por delante, por delante, tratando de hacer lo mejor posible. Algunos de mis compañeros en el cerro escalaban por donde hay escaleras o simplemente por donde hay atajos, subían corriendo y ya cuando veían que pasaban los primeros, se metían al contingente, ¿no? Y ya decían, no, pues ya llegamos. ¿Qué es lo que pasa con ellos? No logran desarrollar la habilidad física, ¿no? El potencial físico para poder realmente estar fuertes de las piernas, tener la capacidad de oxigenar todo nuestro cuerpo como los que realmente lo hacíamos. Y entonces, ese día a día, el no querer o no hacer las cosas tal como se indican, es lo que a final de cuentas termina por matarnos. entonces, por ejemplo, ahí en esa parte tú quitaste tus miedos, lo intentaste, perseveraste, pero te faltó la práctica, ¿correcto? Que es una de Claro, las partes importantes para poder desarrollar el talento. ¿No? ¿no? Entonces, Y claro, aquí en México hay muchas otras cosas, otros factores que no tienen nada que ver con el deporte, pero que a final de cuentas no tendrían por qué impedir que alguien muy talentoso pueda sobresalir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la parte económica en México es muy importante, pero cuando tú tienes un talento y logras desarrollarlo, ni siquiera esa parte es algo que te impida llegar. Un ejemplo muy claro es Cuauhtémoc Blanco para mí, ¿no? Siempre va a ser para mí el jugador mexicano hasta el día de hoy. De hecho, yo le voy al América y le empecé a ir porque yo vi a él jugar en el América. Yo le voy al América porque yo en algún momento vi a Cuauhtémoc Blanco jugar y dije, es mi jugador favorito. Entonces, él, todos sabemos que viene de un barrio de Tepito, no tenía la posibilidad económica y llegó a ser para mí el mejor 10 hasta el día de hoy de la selección mexicana, ¿no? coincido contigo. ¿Cómo llegó? Porque tenía una gran capacidad, perseveró. Él a diferencia de muchos, y ahí me incluyo, nunca le tuvo miedo al qué va a pasar después. Incluso jugando fútbol, nunca lo vi con miedo ante algún
defensa que le pudiera pegar. Muchas veces le pegaron y él al contrario se reía y hacía todavía cosas más para poder decir, yo aquí no me, no me doblo. No te vas. Oye, y a todo esto, por ejemplo, ¿qué pasos o hay algunos pasos para poder descubrir el talento? Bueno, yo aquí vine apuntando unos, no sé si los podemos englobar en esto, ¿no? Primer paso, identificar el miedo, ¿no? Segundo paso, te los digo, ¿no? Primer paso, identificar el miedo, ¿no? Para poder atacarlo, ¿no? Contraatacar, ¿no? Después de identificar el miedo, intentarlo. Sería para mí el segundo paso, ¿no? Después del segundo paso sería perseverar, ¿no? El perseverar y decir, bueno, ya me quité los miedos, lo voy a intentar, voy a perseverar en esta parte. El segundo paso, buscar personas que tengan ese talento para poder yo desarrollar, ¿no? Que me enseñen, que para podemos, me puedan, podemos decirlo, me puedan orientar, ¿correcto? Al talento que yo deseo. Después viene, pues, lo que es practicar, ¿correcto? Lo que es practicar desde lo básico, lo complejo, ¿no? Todo lo que conlleva el talento que uno quiere desarrollar. Y el último paso para mí, no sé cómo lo veas tú, es confiar en uno mismo. Claro. Porque ¿no? Cuando podemos habernos quitado todo lo demás, pero si no confiamos en nosotros mismos, en que podemos desarrollarlo o que tengamos la capacidad para poder desarrollarlo, entonces, aunque hayamos perseverado, practicado, si no confiamos, creo yo, en nosotros mismos, pues todo lo demás, pues no va a valer, creo yo, ¿no? Sí, y ahí viene, mira, aquí voy a regresarme tal vez un poquito al inicio, ¿no? Cuando tenemos un talento y no lo desarrollamos o no hacemos nada por desarrollarlo, nos va a pasar como en el caso, te sé yo, talento viene de la parábola de los talentos que se menciona en la Biblia, ¿no? Y nos va a pasar como a quien no desarrolla el talento, o a quien no hace nada por desarrollarlo o por mantener su talento, le pasa como al último de esta parábola, que cuando le dan un talento, dice, no, pues yo mejor tuvo miedo, ahí es la primera, ¿no? Tuvo miedo, ¿y Ajá. qué hizo? Fue, escarbó, lo enterró, ya no hizo nada. Los Sí. otros les dieron a uno 10, a otro 5. El que hizo, el que dijo, al que le dieron 10 fue, lo puso en el banco para generar intereses, ¿no? El que le dieron 5 hizo lo mismo, hizo préstamos y generó intereses. Pero al que le dieron uno, dice esa parábola, tuvo miedo y lo enterró. Al final dice esa parábola, quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más, ¿no? Porque al que tiene poco, incluso hasta lo poco se le quitará. ¿Pero por qué? Porque tuvo miedo, ¿no? Nos regresamos a eso. Tuvo miedo, no hizo nada y al final de cuentas termina perdiendo el talento que tenía. Coincido contigo. Entonces, lo importante, ¿no? Lo importante de querer desarrollar el talento, pues es uno, quitarse los miedos, intentarlo, perseverar, practicar, confiar en uno mismo, ¿correcto? Sí, O sea, el hecho y todo talento, creo yo, todo talento es importante, ¿no? Porque en la parábola dice, le dieron 1, 5 y 10. No importa si yo tengo 1, para mí sería un 10, ¿verdad? Para si tiene el de 10, obviamente para él va a ser el de 10. O sea, es como que al final de cuentas, amar lo que somos, amar el talento que tenemos o el talento que quiero desarrollarlo, ¿verdad? O sea, sí, así ya es. estemos, yo creo que al final de todo esto, el llegar a amar el talento, pero como que ahí viene también esta parte de todos los pasos, creo yo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, bueno, me decías, ¿hay algún método, pasos para descubrir? Pues yo por ejemplo, diría, no como tal, no hay un método, unos pasos, pero ahora, por ejemplo, que tú has ido diciendo, bueno, lo primero es quitarse los miedos, tal vez ese sería el método, los pasos a seguir, ¿no? Ya aquí tú lo estás realizando el método o los pasos a seguir, pero lo que yo te podría decir es que lo que tendríamos que hacer en primer lugar es preguntarme para qué soy bueno, luego considerar cuáles son mis cualidades, lo tercero, qué me gustaría hacer de grande o en el futuro,
porque a lo mejor pensamos, cuando hablamos de talentos, pensamos con los niños, ¿no? ¿Para qué puede ser bueno un niño? No, pero también a mi edad, ¿para qué puedo ser bueno? ¿No? Entonces, en el futuro, ¿qué es lo que puedo hacer con mis habilidades físicas? ¿Qué es lo que todavía puedo desarrollar con mis habilidades intelectuales? ¿No? Con mis Entonces, por ejemplo, a la edad que tenemos, todavía podemos desarrollar un talento. No podemos decir lo que hacía a grandes rasgos, de que nos vamos a convertir en el mejor de lo mejor, ¿no? Pero al menos poder desarrollarlo y decir, bueno, lo intenté, lo hice y hasta aquí llego, ¿verdad? Hasta aquí llegué y me gustó desarrollarlo. Entonces, no importa la edad, podemos desarrollar el talento, ¿correcto? Claro, mira, un ejemplo muy claro es la escritora J.K. Rowling, eh, la, la escritora de Harry Potter, ¿no? Ajá. Eh, Muchos dicen, bueno, ¿cómo es posible que a su edad haya escrito algo cuando en realidad nunca había escrito, ¿no? Entonces, quiere decir que no hay una edad para poder desarrollar un talento. Yo lo poco que sé de ella es que iba en algún momento en un tren y de pronto se le ocurrió la idea. Puede ser que los primeros manuscritos hayan salido con errores ortográficos, mala redacción y en fin, ¿no? Sin embargo, fue perfeccionándolo hasta, y claro, con la ayuda de algunos que sabían de toda esta parte de la literatura, y logró perfeccionar y hoy en día es de los libros más vendidos. Sí. Y bueno, Eros tiene su razón, sí, se escucha un poquito hablar de su historia, que lo escribió en servilletas, ¿no? Escribió en servilletas Exacto. ahí los primeras líneas de la saga de Harry Potter, por cierto, muy buena, a mí me gustó mucho. A algunos no les gusta, pero a mí sí me gustó. A mí me gusta mucho. Y bueno, entonces, ¿cómo para finalizar esto, tú qué mensaje le darías a todas las personas con respecto al talento? ¿Qué mensaje les darías a todos los que nos están viendo, los que van a ver esta pequeña entrevista? ¿Qué les dirías con respecto al talento que ellos tienen o quieren desarrollar? Y no importa la edad. Pues lo que yo les podría decir es que no tengamos miedo a conocernos. Es de las cosas más difíciles. Benjamin Franklin incluso en algún momento llegó a mencionar que hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Sin embargo, con el proceso adecuado es posible ir resolviendo los cuestionamientos que nos llevarán al autodescubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo les podría decir? No tengan miedo a conocerse, a autodescubrirse, y porque también de ahí parte del autoconocimiento, parte algo muy importante que es el autoestima, ¿no? Eh, Nosotros no logramos, y porque en algún momento me decías, ¿qué pasa cuando no logramos o cuando no queremos tener ese talento? Ah, bueno, quiere decir que no lo quiero porque ni siquiera lo he descubierto, no sabía yo que lo tenía y en el momento que me he dado cuenta, me pregunto para qué me puede servir, ¿no? Entonces, en primera, autoconocerme. Una vez que me conozco, pues poder desarrollar mi autoestima. ¿Y por qué es primero conocerme? Porque, bueno, ya desde que partimos autoestima, ¿no? Es el amor a uno mismo. Pero ¿por qué necesito conocerme primero? Porque bien dice una frase, no podemos amar lo que no conocemos. ¿Cómo voy a amarme a mí mismo si ni siquiera sé quién soy, cómo estoy, hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me atrae? Entonces, esa es la parte más difícil, el autoconocerse. Mi recomendación sería no tener miedo a conocerse, no tener miedo a llevar un proceso terapéutico, incluso si es necesario, no tener miedo ¿A pues, qué a dirán? enfrentar a los retos, ¿no? Muy bien, Efraín. Pues muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Nuestra primera entrevista aquí en De Talento, nuestra primera entrevista con nuestro gran compañero Efraín, y que no sea nada más esta, sino que sean muchas más que podamos platicar, pues de diferentes temas con respecto al talento. Muchísimas gracias, Efraín, Claro que por sí. este espacio. Enhorabuena, y bueno, si quieren contactar a Efraín, Efraín es psicólogo, es terapeuta. Sí, ¿Correcto? Entonces, si lo quieren contactar, ahí al final del video vamos a estar dando su teléfono para cualquier cosa que necesiten. Ahí está nuestro buen amigo Efraín. Y bueno, esto es De Talento. Muchísimas gracias. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima.